Está sintonizando Visión 991, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 991, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, y esto es Luz de Vida. Compartiendo estos 30 minutos con vos, desarrollando y hablando sobre los temas que hay aquí en la Biblia, sobre los temas que nos interesan a cada uno de nosotros. Querido oyente, yo hoy quiero hablarte, quiero mostrarte sobre amistades de la Biblia. Sí, aquí en la Biblia tenemos personas y amistades que han pasado, que han dejado escrito, que están aquí en las Escrituras, los amigos que fueron, cómo se comportaron, quién fue amigo de quién. Allí en ese tiempo ya nuestro Padre también nos ponía amigos. Quizás tú hoy estás compartiendo tu vida con algún amigo, o quizás no, quizás todavía no has encontrado ese amigo que te acompaña, pero de seguro te quiero decir que sí tienes un amigo. Tú siempre debes saber que aquí en la palabra encontrarás a Jesús, que Él es quien te acompaña, quien te puede guiar, pero también aquí nuestro Padre, aquí en la tierra, Él también se ha encargado de ponernos amigos, de poner personas al lado nuestro, que quizás todavía no te has dado cuenta, que están siguiendo tu camino, que están compartiendo lo que tú haces, que están a tu lado, que quizás es algún familiar o algún vecino y tú lo tomas por ahí de otra forma y es un amigo que Dios te ha puesto en este tiempo. Hay amigos que son por temporada, hay amigos que vienen por alguna situación o hacer algo en nuestras vidas, hay amigos que duran más tiempo, hay amistades que duran menos tiempo, pero bueno, yo te quiero mostrar y te quiero hablar de unas amistades también aquí en la Biblia. Dios nos da amigos para ayudarnos a lograr lo que tenemos que lograr por nuestra cuenta. Él nos pone esos amigos porque Él sabe que quizás en este caminar, en estas cosas que tenemos que hacer, vamos a necesitar. Él nos equipa para permitirnos este propósito aquí en nuestro caminar. Él nos va dando y nos va poniendo personas, y por eso yo quiero mostrarte también aquí en la palabra que también hay amigos y de qué forma fueron usados, ¿no es cierto?, también por el Señor, de qué forma fueron caminando, qué fue lo que cumplieron aquí en la tierra. Y de los primeros amigos que yo te quiero hablar son de Pablo y Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Efeso. Pablo era el mentor de Timoteo. Vos escuchá, Pablo era el mentor de Timoteo. La definición de un mentor es un consejero, sabio y confiable, como un maestro. Ellos eran amigos y Pablo era quien lo aconsejaba. A Timoteo, Pablo era quien lo iba formando. Su amistad triunfó
debido al respeto mutuo que se tenía el uno por el otro. Ellos fueron caminando y se respetaban, y quizás seguramente Timoteo aceptaba lo que Pablo le decía y Pablo le iba enseñando. Confiando en Cristo, ambos estaban determinados a llevar el Evangelio. Ellos trabajaban por el Evangelio, ellos trabajaban por llevar la palabra en ese tiempo de nuestro Padre. Pero mira, acompáñame, vamos a ir a la Biblia a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, ahí es donde nos habla. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquí hay un consejo que Pablo le da a Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mirá lo que le estaba hablando en ese momento Pablo a Timoteo. Y como te decía al principio, porque Timoteo era el pastor de la iglesia de Efesos. Quizás él estaba necesitando esa palabra. Timoteo había recibido dones especiales del Espíritu, acá como le dice Pablo, como él le recuerda, que lo capacitaron para que sirviera en la iglesia. Yo creo, querido oyente, que quizás Timoteo estaba necesitando un empujón, ¿no? Un empujón de este amigo, de este que le había hablado, que le había enseñado y que Pablo lo animaba a perseverar. Hoy quizás necesitamos o estás necesitando, querido oyente, un amigo de esa forma, ese amigo que te empuje a seguir, que te diga lo que vales, lo que tú tienes, lo que puedes lograr. Timoteo estaba necesitando el valor y la autodisciplina para aferrarse a la verdad. Como decíamos recién, ellos eran los encargados de llevar el Evangelio, así que estaba necesitando Timoteo que Pablo le recuerde qué habían hecho, le recuerde lo que le había enseñado. Como decíamos en el principio, Pablo era su mentor, era un consejero sabio, confiable, un maestro. Entonces él en este momento estaba necesitando ese empujón de ese amigo. Y yo creo, querido oyente, que tú hoy estás necesitando o estás buscando un amigo que te dé un empujón, que te diga, que te anime. Debemos ser sabios cuando también tenemos amigos a nuestro lado, pero también debemos ser buenos amigos nosotros. Si tú tienes algún amigo que está necesitando una palabra de aliento, no dudes en dársela, no dudes en recordarle lo bueno que es, las capacidades que tiene, porque así se manejaron también en Pablo y Timoteo en este tiempo. Jesús puede unir a dos amigos aún más fuerte que a dos moléculas de agua. Pablo se refería a Timoteo como a un hijo. Vamos a ir y vamos a seguir viendo en su palabra en Primera de Corintios, en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 17, que dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. Él es en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Aquí nos estamos viendo que Pablo lo enviaba, ¿no es cierto?, a Timoteo, a que él tomara esa iglesia, a que él sea ese consejero también en esa iglesia, a que él le diera esa fuerza, ese valor, a todo lo que él había aprendido lo ponga por práctica. Estos eran estos amigos, Pablo y Timoteo. Mirá de qué forma ellos se relacionaban. Dios nos pide mirar a la sabiduría. Nosotros también debemos ver y debemos mirar esa sabiduría santa y luego dar la vuelta y esparcirla. Todo lo que recibimos, lo bueno que recibimos de nuestros amigos, debemos también darlo a conocer. Dios lleva la verdad de su evangelio de la forma en que vivimos nuestras vidas individualmente y también cómo operamos en el reino de nuestra amistad. Si nosotros nos dejamos aconsejar, si nosotros tomamos sabios y buenos consejos de nuestros amigos y los ponemos en práctica, y muchas veces estamos necesitando, que a lo mejor nosotros decimos, no sé si lo voy a lograr, pero ese amigo que te ha dado la palabra, ese amigo te va a decir, tú sabes, tú puedes hacerlo, te doy este empujoncito para que camines, para que andes, para que todo lo aprendido lo puedas dar a conocer. Qué hermosa esta amistad de Pablo y Timoteo, como Pablo
lo animaba, ¿no? a Timoteo a seguir adelante como ese amigo, y cómo lo nombraba también, que él lo amaba y le había enseñado, y seguramente habían compartido mucho tiempo los dos juntos. Así que de esa forma fue que también hubo esta amistad. Pero también, mira, tengo otra amistad muy linda también que hay aquí en la Biblia. Hemos elegido algunas como para compartir, para que sepas. Esta es la amistad de Ruth y Noemí. Ruth era la nuera de Noemí. Noemí fue viuda, ¿no es cierto? Dice, el mundo a nuestro alrededor puede ser desafiante. A veces y en los momentos más desesperantes de nuestras vidas somos tentados a mirar lo que dicen otras personas acerca de nosotros, aparte de Dios. ¿Cuántas veces a veces estamos pensando más en a ver qué dice otra persona de qué es lo que habla Dios de cada uno de nosotros? Pero Noemí estaba pasando por un momento duro como este, que primero murió su esposo y luego dentro de 10 años sus 2 hijos murieron también. Por eso vamos a ir a ver cuál es la historia. Y acompáñame al libro de Ruth, al capítulo 1, vamos a leer el versículo 3 y 5, que nos dice así. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí queda sola, ¿no es cierto?, Noemí, y quedan sus nueras a su lado. Ellas desesperadas dejó su tierra y se dirigió a Judá, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Esta viuda estaba desamparada, estaba sola y no sabía en ese momento cómo se iban a manejar, qué es lo que iban a hacer. Pero también yo quiero, mostrarte que en ese momento, y vamos a seguir leyendo Ruth, ahora vamos a ir al verso 6 y 7, que dice así. Entonces se levantó con sus nueras y regresó en los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. De esta forma, ellas empezaron a ver qué es lo que iban a hacer. Yo creo, querido oyente, que en esta amistad y a quien a alguien le pasa, ¿no es cierto?, que queda como desamparado, queda sin marido, queda con sus nueras también, que mueren también sus hijos, sus esposos, pero ellos fueron quien empezaron a buscar, porque habían oído que en ese lugar habían enviado pan, y envió a sus nueras a casa de sus madres. Noemí les decía que se vayan, porque al lado de ella no iban a poder estar mucho tiempo, no iba a saber qué iba a hacer ella misma con su vida, y menos con sus nueras, que ellas podían volver quizás a rehacer sus vidas. Y seguimos en la palabra que dice 8 y 9, en los versículos 8 y 9, dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego les besó y ellas alzaron su voz y lloraron. De esa forma, Noemí les pedía que siguieran su camino, pero Ruth se aferró a ella. Y aquí es donde está la amistad, ¿no es cierto?, de Ruth y Noemí. En el 1.14 nos dice así. En el libro de Ruth 1.14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahí empezó esta amistad de Ruth y Noemí. A pesar de lo desamparada que estaba Noemí, Ruth decidió quedarse a su lado, decidió cuidarla. Ella era la nuera y la viuda, la suegra, así que aquí tenemos también una hermosa amistad que se cuidaron. Pero ahora vamos a compartir una alabanza y después regresamos y vamos a seguir viendo sobre estas amistades en la Biblia.
Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, papá, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mamá, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Y ya estamos de regreso y estábamos escuchando una hermosa alabanza de Oscar Medina, Camina conmigo, Jesús. Pero también en esta alabanza hablaba y decía, camina conmigo, Jesús, nunca me dejes solo, camina conmigo. Pero también decía, camina conmigo, hermano, camina conmigo, esposa, esposo. Yo creo que por eso estamos viendo, ¿no es cierto?, estas amistades aquí en la Biblia. Porque primeramente estábamos hablando de la amistad de Pablo y Timoteo. Pablo había sido su maestro,
a Timoteo, quien le había enseñado, y cuando Timoteo tuvo que ser el pastor, ¿no es cierto?, de esa iglesia de Efesos, él necesitaba el empujón de ese amigo, ese que caminara al lado, que le diga, vamos, vos podés, lo aprendiste, estás capacitado, sabés llevar esto adelante. Y también, antes de irnos a la alabanza, estábamos hablando de la amistad sobre Ruth y Noemí. Ellas era suegra y nuera, Ruth era la nuera de Noemí. También habían quedado viuda primero Noemí, había perdido a su esposo, luego ella tenía 2 hijos que estaban casados y tenían a sus esposas, ¿no es cierto? Que hablábamos que una se llamaba Orfa y la otra era Ruth, y también perdieron a sus maridos. Entonces Noemí se encontró sola y ella aconsejaba a sus nueras a que se regresaran a sus tierras, se regresaran con su familia para que supuestamente pudieran volver a casarse, a tener familia, pero Noemí ya estaría bastante entrada en años, ella ya sería una persona mayor, grande, y Ruth decidió quedarse, decidió caminar a su lado para que ella no quedara sola ni desamparada. Esa es la amistad que nosotros queríamos compartir aquí de Ruth y de Noemí. Ruth se aferró y el significado en hebreo de aferrarse es quedarse, mantenerse cerca. Yo creo que Ruth fue esa la decisión. No, yo no me regreso, me quedo aquí a tu lado, me mantengo cerca, seguiremos. Vamos a ver qué es lo que pasa con cada una, pero seguir cerca, unidas, ¿no es cierto?, tomadas juntas, tomarse de la mano. Pero lo que define el atributo fiel que Dios asigna a la amistad es permanecer juntos. Yo creo que luego fue muy bendecida Ruth por Dios, pero por su acto, ese acto que ella tuvo de permanecer al lado de Noemí, de no dejarla. Ruth se quedó con Noemí. Su amistad ilustre la lealtad de Dios a aquellos que sirven los unos a los otros. Ella se quedó para servirle, para acompañarla, para lo que necesitara. No decidió irse y dejarla sola a ver qué es lo que pasaba. Sin embargo, Ruth se quedó a su lado. Cuando son colocados juntos como una extensión de su amor en la tierra, estas personas fueron colocadas, ¿no es cierto? Dios las vio, Dios las unió y fueron colocadas juntas, y fue una extensión de este amor. Ellas demostraron este amor que Ruth y Noemí se tenían para quedarse la una a la otra, acompañándose, a pesar de estar pasando un mal momento. Querido oyente, quizás tú estás necesitando un amigo, tú tienes algún amigo, y estábamos viendo primero el de Pablo y Timoteo, que era ese empujoncito, esa amistad, ¿no? De decirle, acá estoy, vos podés, animarlo. Eso es lo que nosotros debemos aprender de esta amistad que también Dios nos ha dejado aquí en su palabra. Y también teníamos la de Ruth y Noemí, de no alejarnos a pesar de los problemas, de las circunstancias, de no ser egoístas y pensar solamente en nosotros, sino de estar al lado de aquel que necesita, de aquella persona. Yo creo que Ruth se dio cuenta que Noemí iba a necesitar y ella decidió, salir a trabajar, ella salir a los campos para poder darle también de comer a Noemí. Y ahí fue donde fue bendecida por Dios, cuando Dios vio esa unión, cuando Dios vio que se mantuvo junta, cuando Dios vio que ella fue leal, ¿no es cierto?, a lo que había pasado, Dios también la pudo bendecir. Y también tenemos otra amistad que quería compartir, la amistad de Elías y Eliseo. Elías era un profeta, el cual condujo al pueblo judío de regreso al verdadero Dios. Elías era un profeta, fue un hombre de poder, de milagros, pero Dios le había pedido que preparara un nuevo profeta. Y ahí fue cuando Elías empezó a preparar a Eliseo para que sea el seguidor, ¿no es cierto?, de él. Eliseo tuvo el privilegio de entrar y servir junto al gran profeta Elías. Cuando llegó el momento de que Elías siguiera hacia el siguiente pueblo, instruyó a su criado a quedarse atrás. Pero acá vamos a ver en la palabra en Segunda de Reyes qué es lo que pasaba con Elías y con Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, que dice así: Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel.
Eliseo lo seguía a Elías porque sabía quién era, sabía los milagros que él había hecho, había visto, ¿no es cierto?, cómo él se comportaba, sabía lo que estaba por ocurrir. Pero aunque Elías le pidió 2 veces más que se quedara atrás, lo siguió. Y esto aquí también lo tenemos en Segunda de Reyes, que vamos a seguir leyendo este capítulo, en el capítulo 2, versículo 3. El libro de Segunda de Reyes es el que estamos compartiendo. Capítulo 2, versículo 3, que dice así: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. O sea que él sabía lo que estaba por suceder, por eso no lo quería dejar. Este era un amigo, esta era una amistad en el cual él veía lo que era, valoraba lo que era Elías, sabía que era un profeta, sabía que era un hombre de Dios, y él anhelaba también ser de esa forma. Si Eliseo se hubiese quedado, nunca habría presenciado los milagros que estaban por ocurrir. Elías tomó su capa, golpeó el río Jordán y éste se dividió en 2 para atravesarlo. Eso es lo que pasaba con esta amistad de Elías y Eliseo. Eliseo no lo dejaba, Eliseo lo seguía, Eliseo quería. Eliseo es como que tenía hambre, ¿no?, de todo lo que estaba sucediendo. Él con sus ojos veía cada una de las cosas que sucedía y él quería crecer, él quería más. Y seguimos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, los versículos 7 y 8, que también nos siguen contando, ¿no?, esta historia, que dice así: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Vos fíjate, querido oyente, esta amistad, cuando uno a veces también sabe, por eso decíamos que teníamos que ver y saber y elegir con sabiduría a quienes seguimos, con quienes estamos. Él estaba viendo lo que Dios obraba a través de Elías, y Eliseo anhelaba y sabía y quería seguir. Mientras conversaban como 2 amigos, un carruaje de fuego los separó, y Elías fue llevado en un torbellino a estar con Dios. Si Eliseo no lo hubiese seguido, nunca hubiese podido ver estas maravillas, estos milagros que sucedían. Pero él quería, él seguía. Cuando Eliseo pidió, cuando él fue elevado, ¿no es cierto?, Elías, en ese carruaje de fuego, vamos a leer en Segunda de Reyes qué fue lo que sucedió en el capítulo 2, versículo 9 al 12, que nos dice así: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballos, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a las orillas del Jordán. Eliseo tomó ese manto que le fue entregado en ese momento. ¿Pero por qué le fue entregado? Porque él estaba ahí. Cuando Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, el profeta lo que estaba pidiendo era recibir el mismo poder y autoridad que éste tenía para actuar como profeta ante el pueblo. Él lo que buscaba anhelaba también que Dios lo usara, trabajar, ¿no es cierto?, de esa forma, de la forma que él estaba viendo lo que era este profeta. La amistad está llena de momentos duros que nos hace preguntarnos si la otra persona es merecedora de nuestra lealtad. Como pasaba aquí, él tuvo que seguirlo, tuvo que aferrarse, no importaba lo que pasaba. Él lo seguía sin saber lo que iba a suceder, pero estaba confiado de que Dios estaba con ellos. Si seguimos los lineamientos de Dios, experimentaremos el milagro, el amor sin egoísmo y esta tierra y lo que Él puede hacer a través de este.
Nosotros debemos saber que debemos seguir, debemos anhelar, no debemos quedarnos quizás con lo que nos contaron, con lo que nos dijeron, con los que fueron. Hoy hemos compartido estas amistades de la Biblia, Pablo y Timoteo, el cual él lo animaba, Pablo había sido su mentor, su maestro, y cuando a Timoteo le tocó también poder poner en obra todo lo que él sabía, quizás necesitaba de esa palabra que le diga que él podía. Hablamos de Ruth y de Noemí, ellas también, a pesar de lo que estaban pasando, de lo que no sabían que iba a ser de su vida, Ruth decidió quedarse al lado de Noemí para acompañarla y para poder trabajar y así también poder alimentarla de esa forma. Y Elías y Eliseo también. Eliseo estaba siendo preparado por Elías, por este profeta, porque Dios le había pedido, porque se iba a llevar a Elías. Y Eliseo lo seguía para todas partes, porque él veía los milagros que él hacía y él quería esa porción, él quería lo que él tenía. Qué bueno esa amistad, ¿no es cierto? A veces de cuando uno reflejamos a Dios en nuestras vidas, reflejamos lo que él nos dio, y a veces vemos personas, ¿no?, que digan, yo quiero lo que vos tenés. Pues lo que tú tienes, querido oyente, lo que yo tengo, es a Dios en nuestra vida, es a Jesús. Por eso compartir esta palabra, por eso hablarla, por eso te quería mostrar estas amistades en la Biblia. La amistad sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender. La lealtad y confianza son factores importantes en la amistad. Mientras más confiables seamos, más se nos confiará a cada uno. Mientras más hagas, más podrás, el Señor va a confiar para que tú hagas. Así que no te detengas y busca seguramente ese amigo que tú tienes a tu lado, busca ser ese amigo, busca un amigo con buenos consejos, busca un amigo que pueda ayudarte, que pueda darte sabiduría, que te encamine en este camino, ¿no es cierto?, por los buenos caminos, que te dé la palabra justa, y tú también debes aprender. Así que estas amistades yo creo que han quedado aquí también en la palabra de Dios para que nosotros veamos que se puede, que hay diferentes formas de amistad, que hay diferentes personas y podemos tener esa amistad a pesar quizás de ser familiar, a pesar de estar pasando circunstancias, momentos malos, a pesar de que estamos pasando dolor, como pasó aquí que Elías fue llamado, ¿no es cierto?, por el Señor. A pesar de eso, Eliseo pudo tomar de él, pudo aprender de él y pudo seguir con lo que el Dios había mandado a Elías. Él fue también elegido para eso. Y yo creo que fue porque uno avanzó, porque uno lo buscó. Tú no debes quedarte. Debes avanzar, debes buscar, debes preguntar, debes informarte, debes tener conocimiento, debes leer la palabra, a ver qué hay acá para mí, qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que yo puedo hacer. Y vas a ver que las personas indicadas van a ser llegadas a tu lado, van a estar a tu lado, y tú vas a poder compartir esta palabra, vas a poder enseñar y también vas a poder recibir. Pero bueno, lo que hoy hemos hablado, no te lo quedes, también compartí estas amistades de la Biblia, compartir lo que dice. Si tenés a alguien a tu lado que aún no conoce, tú le puedes hablar también de lo que dice, de lo que habla, y le puedes comentar en estos días las amistades también que hay. Hemos apartado estas, pero hay muchas amistades aquí que han servido al Señor juntos, que se han acompañado en el camino, y muchas historias y relatos también aquí quedan en este libro que nos ha dejado nuestro Padre. De esta forma estamos terminando con el programa, pero no me quiero ir sin antes invitarte a las reuniones centrales. En Rivarola 550 tenemos reuniones generales los miércoles y los domingos. Acércate a saber más de su palabra. Pero también tenemos un anexo en Avenida Perón 1375, los domingos a las 10 de la mañana, todos los domingos hay reunión general. Te estamos esperando. Si estás por ahí cerca, acércate a compartir estas reuniones. Le vamos a agradecer a nuestra operadora, a Candela, que hoy está aquí con nosotros. Le damos las gracias por acompañarnos también en este programa, y de esta forma hemos terminado este final. Ha llegado el final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro.
necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.